Ser podcast. ¿Cuántas veces, cuánta gente habrá bailado escuchando esta canción? ¿Y cuánta de esa gente la habrá cantado sabiendo de qué habla, en primera persona? Cuando dice, por ejemplo, si quieres pasar el rato, si tienes malas noticias, cuando tu día haya terminado y quieras correr, ella no miente. Cocaína. Es una canción de finales de los 70, se supone que es una denuncia de los riesgos que genera la droga, pero en su momento hubo quien lo interpretó como todo lo contrario, como una especie de glorificación del consumo. De lo que no hay duda, y es posible que muchos oyentes lo estén descubriendo ahora mismo, no hay duda de que España ocupa uno de los primeros puestos en el ranking de países consumidores. 12 de cada 100 mayores de edad, y es una cifra estimativa, han esnifado o esnifan habitualmente. Así que hoy abrimos la ventana con un libro, con un estudio interesantísimo titulado Una rayita, ¿por qué se consume tanta cocaína y no se habla de ello? David López Canales, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Espera que te abran el micro y saludamos otra vez. Buenas tardes. Muy buenas Ahora tardes. sí, perfectamente. Bueno, primero Isaías, Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Matías, ¿tú eres consciente de este dato que acabo de dar? De que España es, no diré campeona, pero que es líder o alumna muy aventajada en esto de consumir cocaína. No, pero me he echado a temblar porque como han dicho Matías, ¿tú has consumido cocaína? No, yo pensaba que éramos país de tránsito, país favorecido por los célebres lazos norte de África, casi geográficos, y América del Sur, pero pensaba que se iba a otros sitios, que pensaba que éramos que no pensaba que tanta se quedara aquí. David, ¿por dónde empezamos la conversación? ¿Tú cómo te metes en esto? Pues me meto para intentar responder a una pregunta que me hago, que es la de ver cómo circula la cocaína en España, lo normalizada que está y que no se habla nada de ello. Y yo, porque además, lo comentaba antes con Marta, ¿no?, de empezar el programa, yo soy de una generación, yo nací en el año 80, yo era un niño muy jovencito cuando se hacían los primeros anuncios del no contra la droga, ¿no? Y entonces de aquella condena moral absoluta y aquel no rotundo a la droga, el ver que ahora que soy adulto, leer lo extendida, eso, lo normalizado que está y que en cambio, pues eso, que no se hable en absoluto de ello, ni entre quienes lo consumen. La época en la que tú naces, en los años 80, la cocaína estaba asociada, y tú lo cuentas en el libro, a la gente famosa, a la gente con posibles, a unas fiestas determinadas, a un estatus concreto. Hoy no. Hoy también lo describes en el libro, se puede ver la cocaína y consumir en los baños de un bar, en los festivales de música, en las cenas de negocio, en las fiestas patronales, en reuniones de amigos, en redacciones de medios de información, en fiestas en casa, en despachos, en universidades. ¿Qué ha ocurrido en estas pocas décadas para dar este salto? Sí. ¿Has llegado a alguna conclusión tú? Inicialmente era aspiracional, ¿no? Como dices, incluso, mira, yo menciono en el libro una crónica del diario El País del año 82, que es maravillosa esa crónica, o sea, que describe la cocaína como un signo externo de riqueza, la compara con el caviar, con el champán. Con el caviar rojo. Con el caviar rojo en concreto, es verdad, y con los coches deportivos. Y esa imagen es con la que irrumpió en España, con la que creció, pero que poco a poco ha ido desapareciendo, pues eso, según se ha ido consumiendo más, normalizándose, democratizándose de alguna manera también, que ya no es solo para esas clases altas o para ese poder adquisitivo, sino para todo el que quiere y puede acceder a ello. Abaratándose. Es que esa es otra. Sí, y abaratándose. España es uno de los países, o el país, donde la cocaína es más barata. Definamos barato, pero en comparación con otros, ¿no. De los países de Europa, sí. De los países occidentales, porque en Latinoamérica es mucho más... Es más barata, de los países occidentales. Pero sí, es que cuesta lo mismo que a principios de los años 80. Yo tengo la imagen de los años 80 de que además, digamos, se veía de esta manera porque era la droga limpia, ¿no? Sí. Respecto a la heroína, que dejaba a la gente tirada en las calles, eran los pringados, que era muy desagradable, ¿no? Sí. Meterse un pico, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, era una droga asociada a determinados niveles, como una droga, pues, que hacía menos daño, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que esa es una de las causas también, porque claro, a mí me llama mucho la atención, yo cuando me empiezo a preguntar ¿y por qué se consume tanto?, ¿no? E intentas buscar las causas de lo que se ha explicado, incluso políticamente hasta ahora, siempre se recurre a la idea de que España es un puerto de entrada para la droga. Pero digo, bueno, si es un puerto de entrada, entonces, según eso, Portugal, que es el mismo territorio con las fronteras abiertas, se consumiría también muchísimo porque habría muchísima disponibilidad. Bueno, pues en Portugal se consume 10 veces menos, es de los países que menos consumen. Y luego otro dato importante es que no hay
hay un paralelismo no hay una relación entre las incautaciones, suponiendo que cuantas mayores incautaciones de cocaína hay, más se consume porque más disponibilidad hay. Lo acabamos de ver ayer o antes de ayer, ¿no? Con los 1.200 kilos que se han incautado en Madrid. No hay una correlación con el consumo, con lo cual a mí esa idea de que es porque España es puerto de entrada, como si la repartieran gratuitamente los narcotraficantes, pues no me funciona. Entonces, buscando las causas, ¿no? Intentando encontrar esas causas, una de ellas me parece que es lo que estabas tú diciendo, Isaías, ¿no? Esa comparación con la heroína y con la epidemia que provocó la heroína de víctimas de sobredosis, de víctimas de SIDA, de víctimas de hepatitis y la marginalidad y el crimen a la que estaba asociada. Cuando llega eso en los años 80 y 90, la cocaína no está ahí, no es equiparable a eso. Parece además todo lo contrario, con lo cual yo creo que a partir de ahí se dispara. Es los años 80 que mencionáis tanto, es cuando empieza además la guerra contra las drogas, la guerra organizada, el zar antidroga en Estados Unidos, aquella frase de Nancy Reagan, just say no, di simplemente que no, y es una guerra que está claro que se ha perdido. Pero hay una cosa, David, por mi experiencia es que, no sé, en mi entorno, en mi círculo, no digo que no se consuma, por supuesto, pero luego no se habla de la cocaína. Es una difusión, es una propagación sigilosa. Es que esa es la diferencia, Matías. Exacto, o tú has visto que no, que la gente pues ya abiertamente lo comenta. ¿Cuál es digamos, la exposición social del consumo, de la adicción? Yo creo que no se habla, bueno, es que del consumo no solo es adicción, es decir, claro, o sea, hay una parte que llega a convertirse en adicción, pero luego hay la mayoría de los consumidores, yo creo que no son adictos ni tienen problemas de adicción. Yo creo que no se habla no se habla de ello, yo digo en el librito, digo, no solo de la coca, solo se habla para pillar y nunca, ni siquiera por su nombre, ¿no? Para comprarla y ni siquiera por su nombre. Y yo creo que es un tema que no está, o sea, que si tú estás en una fiesta con amigos que la consumen, pues ahí no es que hables, es que consumes sobre ella, pero al margen de eso no se habla ni por qué, ni cuánta, y incluso si estás con gente que no la consume, ni se te ocurriría decir, oye, ¿y si pillamos coca y no sé qué? Porque sigue teniendo un estigma, ¿no? Y un ritual también, ¿no? De la ocultación, de la cosa prohibida, ¿no? Sí, de la cosa sigue siendo no parte del consumo, pero luego el estigma al que está asociado el que la consume para aquel que no la consume. David, yo te felicito por el libro porque desde luego que ayuda a la reflexión. Y claro, yo me planteaba leyéndolo, ¿no? Si estamos a la cabeza del consumo de cocaína, España también está a la cabeza del consumo de antidepresivos y de ansiolíticos. Si nuestros jóvenes son parte del segmento de población que tienen más problemas de salud mental y se sienten más solos, ¿aquí nadie se plantea qué tipo de sociedad estamos construyendo o qué nos pasa como sociedad? Sí, estoy de acuerdo con eso. Es parte de lo que no se habla de ello, ¿no? Porque el debate va más allá de la coca. Yo creo que la coca es muy simbólica para hablar de todo lo que tú estás diciendo, Marta, ¿no? Es decir, ¿por qué se consume tanto en una sociedad? Yo lo planteo como una paradoja de la cocaína, lo llamo yo en el libro como conclusiones. Por un lado, es un producto más de consumo en una sociedad hiperconsumista, que consumimos absolutamente de todo, desde series de televisión la droga hasta de la prisa, ropa, lo llamas tú, ¿no? Sí, hasta ropa, ocio, etcétera, pero al mismo tiempo es una droga como una sustancia que se consume para evadirnos de todo eso, del agotamiento, de la productividad extrema, de la sociedad, yo creo, individualista también que vivimos, y no se habla de ello porque asumimos, o nos ha hecho asumir el sistema, ¿no? Que todo son consecuencias, o sea, que todo es responsabilidad individual, es decir, que si no estamos bien es por nosotros mismos, de nosotros mismos depende estar bien, que si consumimos es porque se quiere o no, y en el consumo también hay un factor de placer que siempre ha estado obviado y que de ahí viene obviado por el prohibicionismo. Pero eso, o sea, que todo depende de nosotros mismos y no de esas causas sociales que hacen a lo mejor pues que se consuma muchísima cocaína, igual que medicamentos, alcohol y tantísimos otros productos. Y tal. Yo de eso del prohibicionismo quiero hablar, porque a lo largo de todo tu libro flota, aunque no se mencione siempre explícitamente, el eterno debate de si las drogas tienen que legalizarse o no. Porque hubo un momento donde efectivamente Estados Unidos toca el silbato y dice, prohibido.
en cualquier condición, en todas partes, en todo el mundo, y empieza la gran guerra contra la droga que, como decía Isaías, clarísimamente ha fracasado. Vamos, no es que haya fracasado, ha generado una montaña de muertos y de daños colaterales y de víctimas absolutamente impresionante. Yo no sé ahí, ya sé que tú no tomas una postura concreta porque es un asunto realmente complejo, pero ese debate de si legalizar o no legalizar está ahí flotando todo el rato. Te pregunto tu opinión, sí. Con lo que sabes, con lo que has estudiado, con lo que conoces, ¿por dónde podría ir la cosa? Yo creo que lo primero... El término prohibicionismo está muy bien elegido. Claro, lo primero es entender de dónde viene ese prohibicionismo, porque hemos crecido o hemos asumido un no rotundo a las drogas, que viene en realidad eso impuesto por Estados Unidos, pero por Estados Unidos, por unos genes puritanos que tienen, que desde su fundación se han opuesto a todo lo que implica placer, porque lo dice la Biblia, desde que Adán y Eva eligieron el placer en lugar de y se comieron la manzana, y eso está en las bases fundacionales de Estados Unidos, eso está en el ADN de los ciudadanos americanos y eso está en la reelección de Trump, y entonces de ahí viene ese no a las drogas tan rotundo, es decir, y eso ha impedido que se implantaran otro tipo de políticas que se llaman de reducción de daños, que podrían haber contemplado. La legalización es el paso más lejano, ¿no? Es el cambio absoluto de paradigma, pero otro tipo de políticas intermedias desde educación, de no estigmatización, etcétera. Yo respecto a la legalización, yo no tengo una postura clara, porque además yo no soy ningún experto en esto y creo que hay mayores expertos que yo, pero a mí me lleva a concluir, o sea, mi idea es que yo creo que no le veo otra alternativa viendo pues esto, cómo ha fracasado toda la guerra contra las drogas, cómo hay millones de personas en el mundo que quieren consumir, ahora estamos hablando de cocaína, pero podría ser otra droga, cocaína, y entonces es una libre elección al final que ellos hacen, y cómo las víctimas de todo este sistema están en otros países, porque que eso me parece también muy interesante, es decir, cada vez se hace un consumo más sostenible y responsable de productos, pero cuando llega la noche y la cocaína, ahí no importa que haya, nadie se acuerda del impacto que tiene. De cuántos muertos cuesta una raya, ¿no? Claro, claro. Pero de todas formas parece lógico que todo adulto informado, y creo que ahí está la clave, pues debería tomar las decisiones sobre su cuerpo. Y por cierto, habéis empezado con Eric Clapton, con el cocaína. Sí. Eric Clapton tiene 80 años, tiene un cuerpo de 50, y lo digo porque se ha visto en las playas de Baleares, pero pasó un auténtico infierno de las drogas. Y entonces hay una cosa, David, que te quería preguntar. Hay un momento en que se acaba el silencio, se acaba el sigilo y se habla masivamente de las drogas, que es en los exconsumidores, ¿no? Lo vemos continuamente, que se presentan a menudo, incluso, no digo como heroicidad, pero un hombre que ha logrado, una persona que ha logrado salirse en el deporte, en la música, en el cine. Las personas que tú has visto, las situaciones que tú has contemplado, ¿están a gusto con lo que es el hábito, el consumo, sin llegar a la adicción, o quieren salirse de esa situación? Bueno, yo últimamente cada vez he conocido más casos de amigos y de personas cercanas que están en procesos de rehabilitación porque se les ha ido de las manos. Que no son baratos, por cierto. Que son carísimos, claro. Que no son baratos. Lo mismo que con estamos hablando de entre 2.000 y 12.000 euros al mes. Sí, pasa lo mismo que con toda la sanidad. Claro, o sea... Entonces, sí, y eso ya han subido muchísimo también las cifras en los últimos años, lo cual demuestra también que esa evolución y ese aumento del consumo, porque siempre hay un porcentaje al final que va a tener un problemas de adicción. No, la gran paradoja es lo que decías, Matías, que cualquier individuo adulto es libre de tomar la sustancia que crea conveniente. El problema es que en nuestra sociedad, para consumir concretamente esta sustancia, tienes que pisar la raya de la ilegalidad. Claro. Y entonces, por un lado, estás llevando a ese ciudadano libre a cometer determinadas ilegalidades, y por otro lado, estás alimentando el negocio ilegal que seguramente no existiría. Bueno, no existiría, evidentemente, si estuviera regularizado como el tabaco, ¿no? A pesar de que el tabaco tenga sus consecuencias, como lo tiene el alcohol, y como lo tiene cualquier otro tipo de drogas, ¿no? Entonces este es el terreno. O sea, a mí me pasa con estas drogas duras, que antes llamábamos drogas duras, por lo mismo que con la prostitución, que es un fenómeno que está ahí, pero que está, bueno, en esa nebulosa que por un lado ni se ataca convenientemente y no se acaba de resolver, ni en la profundidad de las mujeres que se prostituyen y que son víctimas de trata, ni tampoco por parte de quienes consumen prostitución o en este caso droga, ¿no? Esa paradoja es la que yo no termino de entender. ¿Por qué una sociedad democrática no coge el toro por los cuernos con un plan, ¿no?
¿Cuál es el plan? Con un plan, efectivamente. ¿Y vamos a acabar con la coca, con las drogas? No. Pues yo creo que no vamos a acabar nunca con la coca y con las drogas. Pero sí podemos concienciar para que la gente consuma menos, si podemos acabar con la delincuencia que, como decía Marta, acaba con miles de vidas antes de que llegue la coca al consumidor, pues no sé, yo creo que habríamos dado algún paso, creo. Porque ¿desde cuándo se coloca el ser humano? Desde que nos pusimos de pie. El hombre de las cavernas se deprimía por lo que la caza o la recolección de frutos le provocaba. Toda la vida, o sea, los frutos maduros que generaban el primer alcohol, pues ya los consumía el ser humano, es decir, desde siempre el ser humano ha consumido drogas. En la Odisea, Homero habla y además habla ya no solo del consumo de drogas, sino del policonsumo, porque mezcla ya aparecen el opio y el vino mezclados, bueno, es decir, es de que siempre. Además, la naturaleza es muy lista, ¿no? Yo no sé si fue Dios el causante, pero normalmente la droga aparece en lugares en donde se necesita esa droga, ¿no? Porque la cocaína es un derivado, pero la planta de la coca la consumen naturalmente en países en donde por la altitud pues necesitan efectivamente consumir esa hoja de coca y mascarla, bueno, para poder subir cuestas. Has utilizado antes has utilizado el concepto negocio y mira, aprovechemos hoy que tenemos como cada miércoles a nuestro economista de cabecera, Santiago Aroño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. La pregunta igual es un poco así, pero yo te la formulo. Si estamos hablando de cocaína,